Le doy el uso de la voz a la maestra Begoña González Sánchez, la cual impartirá el tema denominado Prueba Forense en Documentos con Formatos PDF. Bienvenida, maestra. Los micrófonos son de usted. Muchísimas gracias, primero a todos ustedes por estar aquí hoy, ahora, y por la presentación, por la invitación y por poder compartir con ustedes todas las nuevas novedades científicas, ¿no? Vamos a empezar con un tema que yo creo que a todos nos compete, que son las pruebas forenses en PDF y documentos digitales, ¿no? Soy Begoña González y como, bueno, mi vida cambió a raíz de que yo conocí la Academia Internacional con sede en París, de cual el presidente, el señor Balbuena Balmaceda, y lo conocí hace muchísimos años, casi 30 años, ha sido mi formador y además creo que está aquí entre nosotros, ¿no? Que le quisiera agradecer que esté aquí atento y en esta presentación, porque él ha sido parte de todo lo que yo voy a exponer aquí esta tarde. Bueno, yo en la actualidad soy la coordinadora científica de la IGEC, con sede en París, como ha dicho el compañero, y ya os digo que me cambió la vida cuando yo entré y pude ver que había métodos y que se hacían investigaciones científicas rigurosas sobre nuestra área, ¿no? Aquí expongo de manera general todos los métodos, ¿no? Como donde se hicieron, donde se validaron, donde se presentaron y son con los métodos contemporáneos que ahora mismo actualmente pues realmente se trabajan. Vamos a hablar de un tema muy, bueno, podemos decir que parece que es futuro, pero realmente ya es pasado, ¿no? Todos utilizamos el PDF, todos recibimos cientos de PDF al día, pero de verdad sabemos si son falsos, si son auténticos, si el PDF, ¿de dónde viene? Bueno, ¿de dónde viene? No. ¿Cómo se ha confeccionado? ¿Qué es lo que tiene el PDF detrás? ¿Somos capaces de saberlo? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un estudio con el señor Balbuena, que ha sido el que lo lideró, ¿no? Y experto en telecomunicaciones, nosotros, sobre el PDF y su estudio, ¿no? Entonces, frente al papel y la tinta, el uso ya realmente, nosotros tenemos dos grandes grupos de PDF. No voy a entrar hoy en una parte técnica. Lo que he querido exponer esta tarde, quiero exponer casos reales para que veáis cómo se trabaja, ¿no? Porque entrar en la parte técnica necesitaríamos muchísimo tiempo y no quiero aburrir a nadie. Quiero que sea dinámico. Pero sí vamos a decir algunas connotaciones, ¿no? Hay dos grandes grupos de PDF, que son los documentos digitales y los documentos digitalizados. Diferencia, el digital nace, crece, se reproduce y muere dentro del ordenador. A diferencia que el digitalizado siempre tenemos un papel o un soporte que introducimos al ordenador. Ya puede ser siempre en PDF, pero bueno, luego hay muchísimos tipos muchas diferencias de cómo se hace el archivo, tanto de manera, cómo se introduce. Nosotros podemos tener una fotografía y pasarla a PDF, un PNG, un JPG, directamente a un PDF, puede ser a más resolución, menos resolución, más calidad, menos calidad. Podemos hacerlo de 1000 formas. Pero ¿cómo nosotros cuando nos enfrentamos a un PDF podemos hacer lo que es un análisis científico sobre un documento portable, no sobre un documento digital? Evidentemente tenemos que saber el autor, si tiene firma electrónica, si no tiene firma electrónica, el medio, cómo se ha hecho, por ordenador, por tablet, por móvil, cómo se envió, por WhatsApp, se subió, se descargó de la nube, por WeTransfer, el documento está encriptado, no está encriptado. Son todos datos que tenemos que aprender a detectarlo y a interpretarlo. Evidentemente, no vamos a entrar en la normativa ISO, es una normativa a nivel mundial, donde te dice unas especificaciones sobre PDF. ¿Por qué se hizo esta norma? Pues porque, bueno, evidentemente el papel se está extinguiendo por el medio ambiente y por muchísimos otros temas y se hizo esta normativa.
Esta normativa tiene dos puntos fundamentales. Uno es la perdurabilidad del documento, porque todo lo que se hace en PDF-A, que es lo que dice la norma ISO, que todo se guarde en PDF-A, va a servir de aquí a 30 años, se va a poder abrir. Todos creo que en nuestras casas tenemos documentos de hace 15 años que ya no podemos abrir, pero eso no va a pasar con el PDF. Y la norma ISO es muy clara, hay que grabarlo en PDF-A para que sea perdurable y para que no se pierda nada del contenido del PDF, ni se altere, ni se comprima, ni se pierda el dato. ¿Qué es AFDD? AFDD es un software científico que distingue y analiza tanto los documentos digitales como digitalizados, ¿no? Podemos ver UV, como lo veremos ahora en las ilustraciones, hoy podemos ver UV sin utilizarlo. Se van a ver las tintas y van a reaccionar, ¿no? Y los resultados que arrojan son científicos y totalmente comprobables. Vamos a empezar con casos reales, para que veáis cómo se utiliza y cómo se determina, porque la parte técnica es muy sobria y ya digo que no me daría tiempo. Esto es un caso que ahora mismo lo que tenemos aquí, todos son casos reales, entonces he tenido que poner algunas marcas para que no se viera el contenido, ¿no? Esto ahora mismo lo que vemos es un documento y una firma, ¿no? Un documento con luz del día, digamos, con luz blanca. Evidentemente, todo lo que introducimos y está firmado, forzosamente puede ser un documento digital o digitalizado. Este en concreto es un documento que vamos a ver lo que ocurrió con él. Aquí me llamaron y, bueno, pues el presidente dijo que jamás hubiera firmado este documento por el contenido que tenía, ¿no? Pero reconocía la firma como suya. Total, que lo mandamos ese PDF, esto se hizo en PDF-A, a los DPI correspondientes y se manda al programa, al software. El software, evidentemente, nos da unos metadatos, que son estos de aquí, que no vamos a entrar en ello. Pero los metadatos son datos científicos, son datos matemáticos y son el ADN de los documentos digitales o digitalizados. El ADN. Entonces, tenemos primero que saber interpretar los metadatos, porque son muy importantes. Ya, los metadatos nos van a dar una información muy válida para todo lo que vamos a ver luego. Cuando enviamos esta firma, pues aislamos la firma, que era uno de los objetos más importantes porque es lo que verifica un documento. O sea, una firma, un documento se hace auténtico por la firma, ¿no? Y, bueno, tuvimos acceso a muchas firmas de este señor, ¿no? Porque era el presidente de un Tribunal Superior de Justicia y facilitó muchas firmas. Creo que todos los que estamos aquí nos dedicamos a este área. Si nosotros vemos todas estas firmas, voy a poner el cursor donde está la dubitada o la cuestionada, que está enmarcada en rojo, todas las demás, aquí a grandes rasgos podríamos decir que pertenecen a la misma mano, porque es una firma que contiene rasgos muy similares. Pero vamos a mandarla y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué es lo primero que encontramos? Encontramos cuando vemos todos estos cuadros en color violeta o, bueno, fucsia, esto quiere decir que son imágenes que se han insertado dentro de un documento. Son imágenes. Por lo cual estamos viendo que la firma, vemos que hay muchos cuadritos que componen la firma. Abajo vemos que está enmarcado en color verde. Lo que quiere decir el verde es que se ha abierto un PDF-A y se ha modificado. Entonces, aquí vemos que ya hay muchísimas alteraciones. Pero lo que encontramos en la firma, que es muy curioso, es que es una reconstrucción virtual de sectores de una firma, de sectores de firma auténtica. Fijaros, he puesto aquí en colores, cada sector tiene un color diferente. El rosa pertenece a la primera firma, el fucsia a la segunda, la última, esta parte central verde, pertenece a otra firma. ¿Qué es lo que habían hecho aquí con esta firma? Habían tenido acceso a firmas originales de él y habían cogido sectores de su firma y habían hecho una reconstrucción virtual que se determinó muy fácilmente
porque el software nos dio los recortes de cómo se había ido superponiendo cada sector de la firma. Aquí lo vemos en grande. Cada sector, que está en colores diferentes, son sectores diferentes de una firma con una reconstrucción virtual. Si no hubiera sido por este nuevo software, jamás se hubiera podido determinar, porque el documento original no existía, solamente existía este documento. ¿Qué ocurre? Que la firma, los gestos gráficos, todos hubiéramos dicho que los gestos gráficos correspondían con la firma indubitada, porque realmente correspondían. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que formarnos en un nuevo sistema de determinación, porque los falsificadores siempre se van mejorando y nosotros tenemos que ir mejorando con ellos para poder determinar todas las falsificaciones y llegar siempre a la verdad de todos los casos que encontremos. También podemos ver el software, no solamente nos da los metadatos, nos da las imágenes, sino que también nos dan las distintas resoluciones de un documento. Aquí podemos encontrar, lo voy a señalar yo con el cursor, el sello del Tribunal Superior de Justicia, que es nítido, se ve muy claro, y en la foto segunda se ve clarísimo, es un sello nítido, sin perfiles, con muy buena resolución. Pero vemos el sello que hay aquí y ya vemos que tiene una resolución diferente a la del anagrama del Tribunal Superior. Por lo menos ya sabemos solamente con verlo que hay distintas resoluciones. Pero es que en las firmas, vamos a comparar el estado de firma, ahora es muy grande, podemos observar cómo encontramos. Lo voy a señalar. Esta primera parte tiene una resolución diferente a estas de aquí. Pero este sector que estoy señalando tiene una resolución totalmente distinta a la de abajo. Podemos determinar que tienen dos tipos de compresión, que una se hizo en blanco y negro y la otra se hizo en color. O sea, se puede determinar muchísimas cosas desde las pruebas físicas que te da el software. Lo podemos ver en estas dos ilustraciones, cómo tienen diferentes resoluciones a simple vista. Y un documento que se digitaliza solamente puede tener una resolución, cuando no ha habido ninguna alteración. Entonces, esto fue un caso muy, muy pionero y sobre todo muy curioso, ¿no? Que por eso lo he querido exponer aquí y compartir con nosotros. Ahora vamos a pasar a otro caso en el cual, pues bueno, se decía, este es el documento color blanca, como todos lo veríamos, pero todo nos ha pasado a lo largo de nuestra vida cuando hemos tenido que peritar un PDF. Hace 15 años y 20, ¿cómo se peritaba un PDF? Pues realmente se tardaba muchísimo porque había que estudiar resolución a resolución y era muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Y si no teníamos el original, aún más complicado. Bueno, vamos a aislar la parte cuestionada, que serían pues estas dos firmas. Estas dos firmas fueron introducidas, no fueron introducidas. ¿Qué ha pasado con este documento? ¿Cómo se confeccionó? Evidentemente, pues fueron dos firmas insertadas. Además, nos da el orden de inserción del documento. Aquí podemos ver esta firma de la izquierda como pone un 1, a diferencia de la derecha que pone un 2. El orden de inserción dentro del documento. También se detecta por los RGB y las distintas resoluciones como la firma 1, que es esta de aquí, en la ilustración de abajo, fue un escaneo fue un documento que se introdujo, la firma en blanco y negro, a diferencia de la derecha, que fue en color y en otro tipo de resolución. Aquí los podemos ver en grande y se ve claramente cómo esta tiene una diferente compresión, resolución, calidad a la otra que está en color. O sea, que tampoco sabemos si la firma en negro era negra o la escanearon en negro. Eso nunca lo vamos a saber, solamente sabemos que se introdujo en el documento en color negro. ¿Qué es lo que nos detecta también el software? Esto es muy curioso, ¿no? Vemos el documento en blanco y negro. Esto eran varios documentos de un mismo caso. Y cuando vemos en los RGB, vemos que la fluorescencia y luminiscencia de la tinta es un documento muy antiguo, ¿eh? Se ha trasladado pudiendo reflejarse en esta zona, ¿no? Por lo cual ya te dice que es un documento antiguo, de alguna forma.
Ahora vamos a pasar a algo muy, muy, muy importante para nosotros, que es cómo determinamos que el documento que recibimos en PDF, si tiene medidas de seguridad, es el escaneo del original o no. Aquí tenemos una escritura de un notario escaneada en blanco y negro. Pero ¿cómo sabemos nosotros que este escaneo en blanco y negro es directamente del original o no? Y además, la persona que lo escaneó, vemos aquí en el sector izquierdo de la página que había doblado el documento, en fin. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues lo vamos a mandar a prueba. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una marca de audio, por lo cual, y una filigrana, que es un diferente grosor del papel, como todos conocemos, haciendo una figura. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este documento en blanco y negro, que realmente cuando se abre el PDF no se sabe, pues evidentemente es un documento original. Esto es importantísimo, porque se puede verificar y es muy, muy importante. Aquí se puede verificar también el hilo de seguridad, como se puede ver fácilmente, y todos sabemos que los pasaportes, los billetes, por lo menos los billetes de euro, al escanearse no se pueden escanear y pierden, ¿no? Pierden medidas de seguridad. Pero AFDD sí nos puede verificar que es un documento de seguridad. Aquí, en esta tercera ilustración, bueno, esto es un recibo que se le han puesto unos POSIT. ¿Y qué hay debajo? Bueno, pues lo vamos a mandar y vamos a ir viendo cómo gradualmente, conforme yo le vaya dando al ratón, podemos ir viendo lo que hay debajo del POSIT. Esto más o menos para que podáis entender cómo funciona este programa. Lo lee y podemos ver con mucha más nitidez qué había debajo del POSIT. Esto ahora veremos cómo ¿para qué sirve? ¿Por qué es tan importante esta ilustración? Porque cuando hay un borrado físico, hay un borrado químico, se puede determinar, en algunos casos, no en todos, lo que había. Porque es un software que estudia todo el grosor del documento, digamos, del papel, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, ¿no? Vamos a ver ahora otro documento original. Bueno, esto es un documento original en el cual, con luz blanca, aquí en esta mancha que yo estoy marcando con el ratón, bueno, había un borrón en el cual el cliente pues, nos decía que ese documento había sido pagado y que estaba firmado. Este es un documento muy antiguo. Esto sí que fue un documento digitalizado, porque es un documento que si observamos, es un documento a máquina de escribir eléctrica. Por lo cual, este nunca ha sido un documento digital, porque nunca se hizo en un ordenador. Esto fue una máquina de escribir eléctrica que se digitalizó y se introdujo dentro del ordenador para poder estudiarlo. ¿Por qué lo digo y hago tanto hincapié? Porque el software no solamente estudia los documentos digitales, sino también los digitalizados, dándonos muchísima información, como veremos a continuación. Total, que aislamos este sector y una vez que lo enviamos al software, ¿qué encontramos? Pues evidentemente que pone la palabra pagado y unas firmas cachadas, pero pone aquí, si podemos ver, que pone librado, en fin, se podría ver que hay una firma, pero lo que sí se ve clarísimo es que el contenido del documento, que además era muchísimo dinero, está pagado. Pero hay mucho más. Ahora encontramos en lo que son el estudio de los RGB de los documentos. Primero, nos lo da en diferentes formas. Este es un documento muy antiguo, porque era un documento de una máquina de escribir. Aquí, en el primero, que está como moradito, ¿no? Podemos ver aquí que hay una alineación que no corresponde con la máquina eléctrica. En el segundo, que es grisáceo, también vemos que hay palabras que no existen en el documento con luz blanca. Y en el tercero, primero se ve la antigüedad del papel por los hongos y por todo, ¿no? Y también vemos toda esta parte con muchísima más nitidez. El pagado se ve clarísimo en todo, ¿no? La firma y todo el contenido. Si lo ampliamos, podemos observar claramente cómo el software ha podido reproducir parte de los textos
de los añadidos que se habían borrado dentro de este documento. Entonces, esto es muy importante y vuelvo a hacer hincapié. Este documento fue escrito a máquina eléctrica y fue digitalizado para poderlo introducir y estudiarlo una vez que se introduce, como dice la normativa ISO, con un PDFA a 300 dpi. Ahora vamos a ver algo que es para mí espectacular, ¿no? Y es ver la luminiscencia cromática sin utilizar UV. Aquí tenemos una página de un pasaporte con luz del día, por lo que es un pasaporte, ¿no? Y en la parte derecha podemos ver incluso las tintas dicroicas, que son las tintas de colores de distintos colores, aquí lo vemos en grande, cómo se determina y cómo se puede determinar por un PDF que recibamos de un pasaporte, si de verdad es el escaneo del pasaporte original o no. Las medidas de seguridad de los documentos que recibamos se pueden determinar. Y mucho más importante es que sin utilizar UV podemos ver la luminiscencia y la fluorescencia. Ahora vamos a pasar a ver otro pasaporte. Este en concreto es mi pasaporte, la página 31, que tiene dibujado un ave, ¿no? Y cuando lo enviamos, encontramos la luminiscencia y fluorescencia que se ve de una manera maravillosa. Es algo increíble. Entonces, muchas veces todos estos programas yo lo utilizaría más que para determinar fraude, sería para prevenir el fraude, ¿no? Porque es importantísimo, ya que se puede utilizar, prevenir el fraude y saber con qué tipo de documentación estamos trabajando una vez que recibamos un PDF, ¿no? Esto lo veo algo increíble. Aquí se ve en grande como por las diferentes tintas dicroicas, la intensidad, la luminosidad. Es algo magnífico poderlo ver. Vamos a pasar ahora a ver otro documento con medidas de seguridad. Esto es un documento notarial. Evidentemente vuelve a pasar como en el otro documento. Vemos el timbre, el sello del timbrado, el sello del notario, el sello del Consejo del Notariado Español y Comunitario, y que son los mismos sellos para todo el mundo, el notariado de Europa, pero volvemos al mismo problema. Si a nosotros nos cambian una página de una escritura o nos mandan una escritura escaneada, no sabemos si nos han modificado algo, ¿no? En un PDF lo recibimos y volvemos al mismo tema. Aquí vemos el sello de notariado y no nos dice nada, realmente pues nos dice bien poco, que es azul, con las estrellas de la comunidad económica, pero poco más, ¿no? Así que vamos a digitalizarlo y enviarlo al software. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, en principio, que es un documento digitalizado. Aquí vemos, aunque está muy pequeñito, un 1. Esto quiere decir que el documento se ha digitalizado en todo entero, ¿no? Pero aquí ya empezamos a ver. Aquí podemos ver todas estas manchitas que vemos en el papel, no son manchas de papel, son la fibra iridiscente que van en la composición del papel con medidas de seguridad que utilizan el sistema notarial en Europa y, bueno, como en todos los sitios, ¿no? Aquí podemos ver que precisamente un alto relieve, el sello del notario tiene muy buena nitidez, la firma del notario tiene muy buena calidad. Recordemos todas las otras anteriores. Esta tiene otra calidad, ¿no? El sello notarial, el timbre, el número, el texto mecanografiado también. Y ahora vamos a pasar a ver los RGB. ¿Qué es lo que encontramos? Pues encontramos las medidas de seguridad, las podemos visualizar de diferente manera. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo en el sello del Consejo del Notariado de Europa aparece en amarillito. Todas estas manchas, recuerdo que aparecen en los 3 documentos, son las fibras iridiscentes y luminiscentes que contiene la masa del papel, porque además es un papel a base de algodón, no de celulosa. Podemos ver la nitidez en la firma y sobre todo las medidas de seguridad del sello del Notariado de Europa. Lo que podemos decir claramente que la escritura que hemos recibido es original. Y lo más mágico de todo es, sin utilizar ultravioleta, podemos ver cómo reacciona y cómo desde un PDF
podemos ver la medida de seguridad sin utilizar UV y sin tener el documento original en nuestra posesión. O sea, simplemente recibiendo el PDF. Y esto para mí ha sido un antes y un después a la hora de trabajar y sobre todo, insisto, de verificar documentación. Ahora vamos a ver otro caso de otra escritura, de una página de una escritura que se recibe, toda la escritura bien, pero queda un poco cuestionado esta página. Total, que escaneamos todo el documento y lo enviamos a software. Esto, así sería como veríamos la página de la escritura con luz blanca. Bueno, evidentemente, los metadatos aquí es un documento que hice yo, porque yo fui la que digitalizó esta escritura, por lo cual está mi nombre. Aquí los metadatos no nos dicen mucho, ¿no? Pero cuando vemos el documento, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que ha sido una fotocomposición de esta sola página, pudiendo ver claramente en cada cuadrito del color fucsia el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea, es una fotocomposición y solamente se había alterado esta página de toda la escritura. Bueno, pues si no es por el programa hubiera sido prácticamente imposible o muy complicado, nos hubiera llevado meses de trabajo hacer un estudio comparativo de página a página de toda la escritura. Y aquí se verifica en 10 segundos. También hay más. Aquí podemos ver cómo en las grapas, la grapa también es pegada, y en este sector que era la inserción 6, como es la misma mancha, simplemente que a uno le han puesto la grapa y a la otro pues le han quitado la grapa, ¿no? Podemos ver que el falsificador lo ha hecho bastante bien, ¿eh? No lo ha hecho nada mal, pero es algo curioso, ¿no? Este tema me pareció muy, muy curioso. También no nos hace falta, aparte de que el software nos dice todas las imágenes que se han insertado y en el orden en que ha sido, cuando nos vamos a los RGB, podemos ver la diferencia que hay entre los tres, ¿no? Siempre recordemos la firma que hemos visto anteriormente de la otra escritura, todas las anteriores y esta de aquí. En cuanto es una firma que se ha digitalizado, se ha comprimido y se ha alterado en su esencia primaria, podemos ver las diferentes resoluciones, por lo cual ya se puede descartar que sea una firma que venga, o sea, que esto ha sido directamente del original. Esto ha sido alterado, ¿no? Y vemos cómo en toda la alteración, digamos que todos conocemos que los documentos notariales tienen un formato distinto a un BIN A4, ¿no? Tiene un tamaño diferente. Cómo se sale del escaneo en todos los sectores donde se ha insertado una imagen. Así como podemos ver la resolución, evidentemente, del sello notarial. Su sello, como es un tema que todavía está en el juzgado, lo he puesto yo borroso para que no se identifique. Y sobre todo de la firma. Fijaros cómo la resolución es diferente, ¿no?, a un original. Ahora vamos a pasar a ver otro documento con luz del día. Un contrato. Recibimos un contrato y no olvidemos que el anterior era un documento digitalizado y el anterior también, ¿no? Pero pues con luz del día vemos que tiene 2 anagramas, un contrato, no sabemos qué tiene. Bueno, pues las partes decían que no era su firma, que si era su firma, como pasa siempre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué datos nos arrojan? En principio vemos los metadatos. Cuando ya vemos esa cantidad de metadatos, ya nos está diciendo que algo ocurre. ¿Pero qué ocurre realmente? Este documento es un documento digital. Este documento nunca ha visto la luz ni nunca ha nacido en papel. Nunca. Este documento se creó dentro del ordenador y morirá dentro del ordenador, ¿no? Podemos ver cómo tanto los 2 anagramas, evidentemente, han sido insertados y las 2 firmas también. Y el texto pues, se ve. Cuando el texto te lo va señalando de esta manera en circulitos todo lo que se ha ido escribiendo, ¿no? Por lo cual podemos decir sin lugar a duda que es un fotomontaje de 4 imágenes. Y el texto que ha sido escrito en un software, en un Word o en cualquier otro sistema, ¿no?
pero podemos decir categóricamente que ha sido un fotomontaje de 4 imágenes y además con pruebas científicas como son los metadatos y pruebas matemáticas que son irrefutables, totalmente irrefutables, porque son pruebas que cualquier persona que entienda y que lo sepa sabe que los metadatos no se pueden ver. ¿Qué nos hace el software? Todos hemos tenido que comparar a lo largo de nuestra vida laboral algún documento de 30 páginas, a ver si ha habido alguna superposición, a ver si se ha desplazado, si ha habido... Bueno, pues este software podemos ver el documento indubitado en color azul y el dubitado en color rojo, ¿no? Vamos a compararlo por las firmas que están en el tercio inferior izquierdo. Vamos a superponerlas y te lo hace instantáneamente. Situamos las dos firmas y entonces aquí vemos que en esta página, evidentemente, en la alineación de los párrafos son otras y bueno, se puede ver que ha habido una alteración. Esto todos sabemos y todos lo hemos hecho de otras maneras que nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo porque hay que hacerlo a escala, hay que tener unas premisas terriblemente, hay que tener muchísimo cuidado y muchísimas premisas. Y esto el software lo hace en 5 segundos. Entonces, te evita muchísimo trabajo y, sobre todo, que es un software que, al haberlo hecho experto en telecomunicaciones y con todas las premisas europeas, está totalmente avalado. Ahora vamos a observar un caso muy curioso sobre... esto es una transferencia bancaria. Aquí, donde tengo yo el cursor, podemos ver que esto es un caso real, ¿eh? La cifra, no me salía la palabra, era 7.948,60 euros. Pero al señor de SGM Retail le llegó solamente 1.500 euros. Entonces, bueno, simplemente con ver estos dos documentos podemos ver que hay diferentes resoluciones, solamente con verlo, ¿no? Con luz del día. Pero ¿qué ocurre cuando lo enviamos? Estos son, bueno, cuando uno hace una transferencia y hay un hacker que te quita la transferencia, te pone la transferencia y te cambia el importe, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo mandamos al software? Bueno, pues que queda totalmente claro cómo se inserta el visto bueno del banco, se inserta el nombre del banco, se cambian las cantidades y aquí lo podemos ver tanto en las partes fucsia, que son cómo se ha confeccionado este nuevo documento, como en las distintas resoluciones. Podemos ver cómo cambia la resolución de unos a otros. Y esto te lo determina en muy poco. Este es otro caso que, a diferencia del anterior, que cuando lo vemos en color fucsia, quiere decir que se ha hecho sin ser un PDF-A, sin cumplir la normativa ISO de alguna manera. Pero aquí lo que se ha abierto para alterarlo ha sido un PDF-A. Esto es el mismo caso, cambiando la cuenta bancaria, ¿no? Y bueno, pues evidentemente aquí la cantidad no se cambia, son 9.661 euros lo que le llegó, pero sí, en vez de llegarle a esta cuenta bancaria, le llegó a esta otra cuenta bancaria, le llegó a otro señor, al señor que hizo la estafa, ¿no? Pero aquí sí se pudo determinar que lo que se abrió fue un PDF-A, porque te lo señala en color verde fluorescente. Este es un caso real de un pasaporte y es un caso que le pasó a un notario y es real, ¿no? He quitado los nombres de la persona por datos de privacidad. Bueno, pues se recibe un pasaporte de un señor extranjero que va a comprar una casa, ¿no? Y se comprueba con la embajada, pues los datos son correctos. Evidentemente, bueno, pues el pasaporte reacciona a la luminiscencia y fluorescencia. Bueno, en principio parecía que era bueno, ¿no? Todo daba señal a que el pasaporte estaba bien. Esto tiene mucho más proceso y esto es un proceso de investigación mucho más largo, porque cuando este señor vino, eso fue aquí en Europa, lo que hizo fue que dijo que su pasaporte se le había perdido en un consulado, le hicieron un documento y se fue a la notaría y compró una casa y vendió una casa de otro señor, del dueño del pasaporte, ¿no?
¿Por qué se pudo determinar que este pasaporte era falso? Pues se pudo determinar muy fácilmente por la silueta, que la estoy señalando con el cursor, que hay en la ilustración, en la imagen de la persona que hizo una, evidentemente cambió la foto del dueño del pasaporte de ese país, puso la suya. Aquí estoy en la tercera ilustración. Fijaros cómo se ve perfectamente el perfilado, así como el piquito de la camisa tenía que haber estado por dentro de esa medida de seguridad y no está. Y se pudo determinar muy fácilmente simplemente con la documentación que envió a la notaría. En cuanto lo mandamos al software, nos dimos cuenta de que el pasaporte había sido alterado y había sido una suplantación de identidad. Este es un caso para mí magnífico de lo fácil que se determina tanto si es auténtico como si es falso. Aquí podemos ver, bueno, eso es un contrato de un señor, de un arrendamiento, que si lo he pagado, que si no lo he pagado, que si sí lo he pagado, que evidentemente enviamos el documento a... Esto es un documento también solo digital. Nunca ha nacido como documento físico. Solamente nació en el ordenador y ahí va a quedar, ¿no? Entonces podemos ver cómo se ha confeccionado todo el pago he pagado el año 2019, 2020, 2021, 2022. Esto, si a nosotros nos lo dan para estudiar el documento de la izquierda, bueno, hubiéramos podido decir que hay distintas tintas, porque evidentemente hay distintas tintas, ¿no? Hay distintas resoluciones, pero claro que haya distintas tintas. Cuando te dice que paga el 2018 y luego llega hasta el 22, pues es casi normal. Se coge un bolígrafo para ir diciendo lo que pagas o no pagas, o te quedas sin bolígrafo. Hay muchas opciones, ¿no? Pero hubiera sido muy difícil llegar a la verdad de este documento. Aquí podemos ver ampliado tanto las resoluciones y los distintos tipos de escaneo, y en la parte de la derecha se ve muchísimo más claro. Como en la primera parte, fijaros como donde pone DNI, lo estoy señalando con el cursor, qué diferencia hay con la parte que pone confirmado o con la tercera línea que pone año 2018, ¿no? Esto es un fotomontaje, ¿no? Bueno, un fotomontaje de diferentes resoluciones, de diferentes calidades, de diferentes todo, ¿no? Y se pudo determinar fácilmente. Aquí vamos a pasar a ver lo que es la firma electrónica. La firma electrónica, pues evidentemente tenemos este documento. Bueno, los metadatos los vemos todo así como en color verde y parece que todo está bien. Abrimos el PDF y nos dice que el archivo, aquí lo estoy señalando, el archivo requiere el cumplimiento del estándar PDFA, que se ha abierto en modo solo lectura, entonces, por lo cual se podría decir que el documento está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando pinchamos dentro de la firma? Empezamos a ver una resolución bastante diferente. Y evidentemente, cuando le mandamos al programa esta firma, el cumplimiento del PDFA lo cumple el PDF donde está insertada la imagen de la firma electrónica. Pero es un PDF, la firma electrónica es falsa. Y esto es muy importante, poder determinar, porque todos tenemos que saber que la firma electrónica es un PDF que va dentro de otro PDF. Entonces, saber determinar qué es el PDF A con el cumplimiento de la norma ISO que todos debemos de cumplir y qué es el PDF que va encriptado dentro del PDFA con la firma electrónica, que en Europa va todo a la casa, por lo menos en España, va a la casa de moneda y timbre y va asociado a nuestra identidad personal. Aquí, sin embargo, cuando mandamos los metadatos de este documento, podemos ver que sale la firma electrónica que se reconduce a la casa de moneda y timbre, pero sin embargo el PDF no es un PDFA y no cumple con la normativa ISO. Aquí lo vemos a la inversa. Y para terminar, pues vamos a hacer así un resumen breve de todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante cuando tenemos un PDF o un documento digital? Pues evidentemente tenemos que saber, ¿qué es lo que tenemos que saber? El autor, el título, la fecha, la creación, si se ha modificado, si no se ha modificado, qué tipo de escáner, las resoluciones, los tamaños de la imagen, el código HASH. Tenemos que saber absolutamente todo, ¿no? El orden de composición, la verificación de la firma electrónica, discriminación de la firma
si es digital, fiscal insertada, un escáner directo, las reproducciones de la imagen, firma, sello, el poder identificarlo, ¿no? La validación, si es directamente desde el original el documento que nosotros recibimos o no. Eso es muy, muy importante. La discriminación de tintas por las resoluciones y los RGB, que ya habéis visto que se pueden determinar tanto las tintas dicroicas como cuando es una imagen y por las distintas resoluciones se ve prácticamente con el ojo, ¿no? La detección de fotomontajes digitales, la comparación de textos de varios documentos, hemos observado que se hace a un clic, y las medidas de seguridad de los documentos que contiene, que para mí esto es una de las cosas muy importantes. No es destructivo, los resultados son irrefutables y verificables y científicos y matemáticos, o sea, no tengo más palabras, y el procedimiento es desmaterializado. Este programa está en la nube, no tiene copia, o sea, nadie se queda con copia, solamente el utilizador. La nube no se queda con copia de nada de lo que sea. Ventajas, la seguridad documental, porque es muy importante, la detención rápida y la prevención del fraude, que vuelvo a insistir, se pueden peritar PDF, por supuesto, pero lo veo muchísimo más interesante verificar la información que recibimos y evitar que se produzca un fraude posterior. Evita, evidentemente, procesos judiciales, tiempo y coste, porque lo evita. Aporta una información muy valiosa, porque todo es científico. Las pruebas son irrefutables, la privacidad y que el proceso es desmaterializado. Y bueno, ¿con qué ideas nos tenemos que quedar? Pues que es primordial para nuestro área llegar siempre a la verdad, verificar la documentación que recibimos para prevenir el aporte de la evidencia de la manipulación en falsedad y el aporte de información para un informe que sea razonado para el ámbito forense y da una prueba científica, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que he dado una idea. Esto tendríamos como para poder estar, ya digo que con el señor Balbuena hemos estado más de 7 años estudiando PDF, o sea, esto daría para dar un curso sobre PDF, ¿no? Pero lo único que hemos querido hoy ha sido dar una idea general y de conjunto de todo lo que se puede hacer. Espero que haya sido de su agrado y bueno, y quedo atenta a contestar cualquier pregunta. Aquí tienen tanto los correos electrónicos por si quieren consultar cualquier tema o cualquier cosa. Aquí están nuestros correos electrónicos y por mi parte, pues estoy atenta a sus preguntas y será un placer contestarlas. Hola. Excelente, maestra Begoña, pues muy didáctica su ponencia en este tema tan importante. Vemos indudablemente que pues son muchos elementos los que se tienen que ver para poder discriminar alguna autenticidad o falsedad. ¿Alguna pregunta tendría, maestra? ¿Qué elementos se analizan cuando una tinta es sobrepuesta en un documento, maestra? No entiendo bien la pregunta. Sí, O sea, una tinta se refiere a cuando se ha insertado una imagen. cuando por ejemplo, en un pagaré, en un cheque, tiene un número y le quieren aumentar con otra tinta, otro número para que le den más valor, más dinero. Bien. Evidentemente, cuando eso se hace, las tintas van a reaccionar en los RGB de forma distinta. Si son de bolígrafos distintos, entonces se van a discriminar por los RGB fácilmente. RGB. Para eso tendríamos que hacer prácticamente un curso para poder explicar Claro. el funcionamiento, porque el funcionamiento, esto lo han creado expertos en telecomunicaciones, dependiendo de las necesidades que nosotros le hemos dicho que tenemos por las particularidades de los documentos que examinamos. Muy bien, maestra. Tiene el uso de la voz el compañero Dromundo de Jesús, quien quiera hacerle una pregunta. Adelante, Dromundo de Jesús. Hola.
Bueno, hay una pregunta en el chat en lo que se conecta a Dromundo de Jesús. Katy Dávalos, ¿a cuántos nanómetros se puede determinar que una imagen fue un fotomontaje y qué características técnicas lo evidencian? A ver, es que esto no va, esto lo que se estudia del papel es tanto la parte anversa como reversa, como la primera parte del segundo documento si hubiera dos. Por eso he puesto una ilustración donde hay unos post-it y se va viendo cómo se va, digamos, esclareciendo la imagen y haciéndose visible. Porque esto no es cuestión de nanómetro, porque aquí aunque se vea se pueda determinar y se vea la luminiscencia y fluorescencia sin utilizar UV, no es por el sistema de UV tradicional como se hace. Esto se hace de una manera que lo han hecho informáticos desde otro sistema. ¿Es un software en específico entonces, maestra? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Le damos uso de la voz a Alexander Durán. Adelante, Alexander. Sí, quiero felicitar a la maestra por una tan excelente ponencia y quisiera hacerle la pregunta con respecto a lo que habló ahorita de último el maestro, con los software. Esos software también se pueden utilizar de forma libre y ¿qué otro software se podría también como que apoyarse para hacer estos análisis? Yo, la verdad es que es con el que nosotros hemos trabajado y con el que se ha creado, yo el que conozco y sé que cumple con toda la normativa europea y tengo capacidad, formación y para poder, porque a ver, para utilizar este software tienes que tener una formación, un mínimo de formación para saber interpretar, ¿no? Y bueno, este software, si quiere más información, como tiene en el correo electrónico o a cualquiera de los compañeros, me escriben un correo al señor Balbueno a mí y le damos y le decimos cómo funciona y dónde puede adquirir. Muchas gracias, maestro. Y justamente preguntan, ¿qué requisitos debe de tener un perito en materia de educación para poder realizar estos peritajes precisamente en PDF? Pues bueno, evidentemente si se utiliza este software hay que darle un curso de formación para que sepa interpretar tanto los metadatos como los RGB, porque ya habéis visto que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, entonces hay que saber interpretar. Pero es algo muy, muy intuitivo, es como los teléfonos iPhone que son muy intuitivos, esto es lo mismo, muy intuitivo y muy, muy fácil, pero sí es cierto que hay que saber interpretarlo y bueno, una vez que tienes el software, pues te da una formación para que pueda utilizarlo de una manera fiable y confiable. Muy bien, maestra. El maestro Julio Ruiz. Y sobre las capturas de pantalla, ¿estas Sí, pueden servir como prueba? ¿Qué claro que sí. características deben tener? Gracias y excelente exposición. Claro, evidentemente cuando nosotros nos encontramos un documento digital que ha sido una fotocomposición, como hemos visto antes, de dos anagramas y dos firmas, eso es una prueba irrefutable porque eso se hace visible con esos cuadros fucsia, pero realmente toda esa información viene desde los metadatos del archivo, por lo cual es irrefutable, son pruebas matemáticas. Excelente, maestra. Le damos el uso de la voz a Ronald Eddy Canalza. Adelante, Ronald. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, maestra, por la magnífica ponencia y por los conocimientos impartidos. Bueno, bajo la línea de ideas, bueno, bajo esta misma línea respecto a las capturas de pantallas, he sabido que existen inclusive portales en Internet que permiten, pues, crear capturas de pantalla falsas. Entonces, a nivel de metadatos, ¿qué diferencias sustanciales permite evidenciar el software cuando se trata de una captura proveniente de un teléfono móvil o un dispositivo electrónico y cuando se trata de, en este caso, de un software de Internet o un programa? No entiendo bien la pregunta. O sea, lo que te determina, hay veces que incluso cuando, o sea, el PDF tiene que cumplir una normativa
Y cuando se introduce, hay veces que puede determinar incluso si ha sido desde un móvil o no. Otras veces no, también depende de a la hora de guardar el archivo lo que hayan quitado o no hayan quitado. Hay datos que no se pueden quitar de los metadatos. Entonces, si es una imagen que se ha insertado, te va a aparecer. Pero depende de cómo se grabe el archivo, va a aparecer más información o menos. Si el archivo inicial se ha comprimido, se han quitado datos, pues van a aparecer o no van a aparecer. Lo que sí va a salir siempre es que si es una imagen insertada, eso sí va a salir. Porque eso está dentro de unos metadatos que no se pueden borrar dentro del archivo. Más que todo, disculpe, mi pregunta iba respecto a que si se puede determinar la procedencia del documento en este caso. Si ha sido generado con un programa o si es en este caso extraído de un dispositivo. Depende de cómo se haya grabado luego el archivo final. Hay veces que se puede determinar quién es el autor, de dónde viene, qué máquina lo ha hecho, y otras veces no, porque depende del que haya insertado la imagen, si ha quitado más o menos metadatos, se puede saber o no se puede saber. Lo que sí se puede saber es que es una imagen insertada. El origen depende de la persona que haya grabado el archivo PDF. Excelente, maestra, muchas gracias. De nada. Muy bien, maestra. Rogelio Dormundo, ahora sí, en el chat. Primero que nada, gracias por su exposición. Ahora bien, nos ha explicado del ahorro en tiempo que se tiene para lograr un resultado satisfactorio, pero me gustaría saber qué rango de error se tiene mediante haciendo estos estudios con una forma tradicional. Pues, por ejemplo, de entrada, con una forma tradicional, nosotros cuando vemos es que de una forma tradicional se puede hacer siempre y cuando tengamos el original, pero no siempre tenemos el original. Entonces, cuando no tenemos el original o el original ya no existe porque el falsificador o la banda criminal lo ha destruido, ¿cómo podemos determinarlo? Necesitamos otro apoyo para los documentos digitales. Si tenemos el original, no hay ningún problema, pero no siempre se tiene el documento original. Muy bien, maestra. Alexander, otra vez ha levantado la mano. Adelante, Alexander. Sí, maestra, o sea que sí es muy importante, como usted indicó, apoyarse de los códigos hash, ¿verdad? Y todos lo que recomienda para poder ir verificando esos documentos. ¿Me puede usted repetir que lo oigo muy mal? Sí, o sea que es muy importante para hacer la verificación en cuanto a las alteraciones de los PDF, el código hash. Usted mencionó que también iba dentro de los... Sí, o sea, el software también te dice si tiene código hash o no. Ahora bien, en relación a lo que es todo esto de la cadena de custodia, vamos a puntualizar algo. Nosotros cuando nos dan un PDF, realmente el PDF se duplica. Yo tengo un PDF, se lo mando a usted y tenemos dos PDFs iguales. Entonces, lo que hay que tener muy claro es cuando te llama el juez, él te tiene que entregar el PDF y tú vas a hacer el informe o el estudio y las pruebas científicas sobre ese PDF. Porque puede haber muchísimos PDF, ¿no? Por ejemplo, un tema que en Europa hay que tener siempre, cuando vas al juzgado, hay que tener una prevención, es pedirle al juez que te dé el PDF antes de que el abogado y el procurador hayan insertado su firma electrónica, ¿no? Pero realmente lo que hay que estudiar es el PDF cuestionado, porque aquí la cadena de custodia no es lo mismo que cuando estamos trabajando con un documento en soporte papel. Que ahí sí que hay una cadena de custodia. Tú te lo llevas, tú lo dejas entregar. Aquí lo que hay que tener claro es qué tipo de qué PDF se tiene que estudiar. Y el código hash, evidentemente, es una medida de seguridad, por supuesto. Pero hay veces que no tienen código hash. Llegas al juzgado y el juez te dice, te da ese PDF. Y ese es el que tú tienes que estudiar y carece de código hash. Y no por eso él tiene que saber que todo lo anterior
él tendrá que verlo ya con un informático, qué es lo que ha ocurrido o no ha ocurrido. Pero tú tienes que estudiar ese documento. Muy bien, maestra. En materia de dictámenes periciales, maestra, en PDF, ¿mediante qué ordenamiento se le dio la validez allá en Europa ya para que se presenten así los dictámenes? Bueno, aquí es que el software tiene todas las premisas y todo el cumplimiento de la comunidad económica. Entonces, si hay un software que cumple con todo lo que la comunidad económica exige, es viable. Y digo, ¿hay algún convenio con todos los miembros de la Comunidad Económica Europea? Claro, la comunidad económica tiene unas premisas para poder hacer determinadas cosas y se tiene que hacer en todos los países igual. Pues ya están, Para toda la comunidad. ya están todos regulados bajo este estatuto de muy bien protocolario. ¿Y qué nos puede dar como recomendaciones, maestra, en materia de libros, de materiales, de documentación, de referencia, para todos nuestros compañeros que quieran empaparse, allegarse de más información? ¿Usted tiene alguna bibliografía o en su caso, como decía el maestro José Luis Balbuena, de la hermana República del Perú? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, si quieren más información o ahora mismo ya le digo que nos lo escriban por correo electrónico y le iremos contestando, ¿no? Porque ahora mismo esto es un trabajo que se está haciendo y bueno, lo tenemos todo, evidentemente, ¿no? Pero no hay nada publicado. No publicado todavía nada. Bueno, esperaremos. No. Hay que esperar ansiosamente esa publicación porque, como pero usted bien decía, estamos en ello. Ahora mismo no hay nada publicado. Muy bien, porque aquí todavía en Latinoamérica estamos en esa transición y indudablemente hay que tener ese soporte, ¿verdad? Importante que pues da como pues las bases precisamente a todo estudio, todo elemento y sobre todo pues estas nuevas generaciones de compañeros que están estudiando en este tema tan importante, maestra. Sería importante tener pues más adelante esas publicaciones. Muy bien, maestra. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Si no es, pues en nombre de la asociación, felicidades, maestra Begoña González, por su brillante disertación. Y en este acto, bueno, vamos a darle su reconocimiento, se lo mando en el chat, pero ahorita mismo, si gusta dejar de compartir, le vamos a dar la entrega de forma virtual, su reconocimiento. Deja de compartir, por favor, maestra, un segundito. Dejo de compartir y bueno, quería daros las gracias a todos ustedes por estar aquí y bueno, espero de verdad que haya sido del agrado de todos y muchísimas gracias por vuestra invitación. No, al contrario, maestra, por su desprendimiento, pues ya son altas horas de la noche allá en España, pero sobre todo aquí el conocimiento no tiene tiempo, no tiene cronos, no tiene data, mas sin embargo es importante pues ver ese desprendimiento que usted tiene en ese sentido. Y bueno, le vamos a dar el uso de la voz al compañero y maestro Alexander de la hermana República de Guatemala. Se ve el reconocimiento, maestro, para que le haga la formal entrega a nuestra ponente. Muchísimas gracias. Sí se ve, bueno, queremos agradecerle, maestra, por su excelente ponencia y en nombre de la asociación y del doctor Wilbert, le hacemos la entrega de este reconocimiento y creo que nos ha dado una excelente ponencia y le damos un fuerte abrazo en nombre de todos los integrantes y todos los participantes. Le agradecemos mucho, maestra. La agradecida soy yo por haber podido compartir con todos ustedes y poder compartir todos los conocimientos. Maestra Begoña, en ese instante ya tiene en su correo el reconocimiento. Este reconocimiento tan importante, conocimiento en nuestra alma será eterno. Gracias otra vez, la Asociación de Expertos
forenses internacionales en ciencias criminalísticas, le damos las más profundas agradecimientos, las gracias por su desprendimiento, por haber disertado en el tema denominado prueba forense en documentos con formatos PDF, y sobre todo a todos y cada uno de ustedes, compañeros que están del otro lado pues de la computadora, de los medios sociales, que por su amplia interés en la materia, día con día nos están apoyando y en ese sentido hacen que este tema de la procuración de justicia en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, en el ámbito militar, pero sobre todo en la esfera criminalística, su trabajo de ustedes, compañeros, y de nuestra ponente Begoña González Sánchez, pues enlantecen la labor del perito, del experto, ya sea particular o ya sea oficial, para que el juez justiprecie las diversas técnicas a través de precisamente métodos de conocimientos especiales, de la ética, para poder emitir algún producto, algún dictamen, y que al justipreciarlo lo valore para poder emitir una sentencia justa, apegado a derecho y a la técnica. Es un honor para nosotros pues tener esta pequeña, pero muy grande charla, porque se fue muy rápido, y pues en nombre de nuestra asociación les damos pues un cordial saludo, maestra, a la distancia, y estamos a la orden, esperando y comentándoles también a todos y cada uno de ustedes que próximamente, el próximo año, la maestra va a disertar precisamente para dar pauta pues a las siguientes situaciones de técnicas que va a pues decirnos en el mes. Va a ser la primera disertación del próximo año, y pues Sí. nos va a dar luz para que haga ese ligamen con esta capacitación con la próxima, maestra. Será un placer poder compartirlo con vosotros y, bueno, vamos a hacer algo que sea especial por poder abrir el año con ustedes. Pues no nos despedimos sin antes darle el uso de la voz al maestro José Luis Balbuena Balmaceda, de la hermana República del Perú, del cual pues es pionero precisamente en estas materias, en la Corte de Asesor, Corte de Versalles, de la Casa de la Moneda de Francia. Muy amplio reconocimiento por parte del maestro Wilber, maestro José Luis, su servidor José Luis Castañeda. Acá le decimos tocayo, le damos el uso de la voz, maestro, que quiere decir algunas palabras para nuestros miembros de la asociación. ¿No se te oye? El audio, maestro, por favor. Y además nos comenta, pues ya tiene amplio arraigo ya en Francia y allá en España, por ahí, ¿verdad? Él ha sido mi mentor y mi profesor desde hace 30 años. 30 años. Fíjate. Adelante, maestro, por favor. Si me escuchan. Muy Sí. bien, claro, fuerte. Okay. Bueno, miren, gracias también por permitirme estar presente. Recuerdo que cuando yo tenía los cabellos negros como los tienen ustedes, me interesé mucho porque entendíamos que iba a haber una evolución. La evolución ya fue. Los PDFs no es el futuro. Los PDFs es el pasado. Lo que viene ahora y lo que se utilizará en el siglo 30, eso es el futuro. Pero estamos en eso. Ustedes han recibido una charla muy amena de la señora Begoña González Sánchez, que es una de las pioneras en este tipo de estudio. Se necesita realmente tener una formación técnico-científica, porque todo lo que hay en un PDF está codificado. Los píxeles, que son minúsculos. ¿Qué cosa es un píxel? Cuando el píxel es 0, cuando el píxel es 1, cuando el píxel tiene una... ¿Saben qué? Es toda una especialidad. Probablemente, y si a ustedes les parece, podríamos hacer una
segunda presentación a la introducción que nos ha hecho Begoña. Sería para mí un gran placer invertir una hora con ustedes para explicarles cómo es que se trabaja en Europa, cómo se presentan los peritajes actualmente y cómo se va a trabajar en el futuro. O sea, es necesario ya que ustedes sepan que el PDF se inventó hace mucho tiempo atrás, que no es nuevo, y que ya hay evoluciones que necesitamos estar enterados. Entonces, si les parece, en algún momento yo coordino con Begoña para ver cómo les apoyamos con una conferencia más en complemento a lo que ya se dijo. Si les parece así, señor José Luis Tocayo, créame que será un gran placer compartir tiempo con ustedes. Quiero decirle que ya Dios me dio todo. Lo que quiero es devolver lo que se me ha dado. Entonces, quedamos nada más a la espera de sus disponibilidades. Begoña y yo estaremos listos para responderle. Ahora sí, un saludo para ustedes, gracias y ojalá que podamos materializar esto que acabo de decirles.